Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este versículo, hermanos, de Proverbios tiene dos aplicaciones que podemos darle, porque el sentido de las palabras que utiliza aquí, hermanos, tiene un poco de teología, aunque les he dicho que Proverbios no es un libro que esté escrito con el propósito de enseñar doctrina o teología. Se puede obtener de ella mucha enseñanza. La palabra que usa aquí, hermanos, para describir, y aquí lo vamos a poner en el idioma interlineal aquí en hebreo, dice con misericordia y verdad se corrige. Esa palabra corregir vale la pena que nosotros la consideremos. A ver si ahorita nos deja la computadora, anda un poco fría hoy. Eh, ok, kafar. Esta palabra, hermanos, la palabra kapar en hebreo significa expiar, cubrir, propiciar, pacificar. Bueno, es la palabra que se utiliza para expiación. Entonces, hermanos, en un sentido teológico, doctrinal, nos enseña que con misericordia y verdad se expía, se corrige, se sana, se perdona, se limpia el pecado. Quiere decir, hermanos, que el trabajo que Dios hace para perdonar el pecado es mostrando la misericordia y verdad de parte de Dios. La misericordia de Dios es la que nos perdona y nos limpia a nosotros de todo pecado y de toda maldad. Y es algo hermoso que nosotros hemos aprendido, hermanos, porque no hay una persona en este mundo que no sea pecadora. En primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que dice que no ha pecado es mentiroso. Todos somos pecadores. Y el pecado, sabemos, hermanos, que no hay manera de corregirlo, que no hay manera de limpiarlo y de perdonarlo. La única manera es que Dios tenga misericordia de nosotros y que a través de su bendita misericordia, hermanos, el pecado pueda ser perdonado. Pero para ser perdonado, el pecado tiene que ser castigado. La doctrina de la expiación nos enseña, hermanos, que el pecado debe ser castigado y debe ser, hermano, por la justicia de Dios. Hay algo que la gente a veces no entiende. La justicia de Dios demanda un castigo por el pecado. Fíjese, hay un equilibrio perfecto en la justicia, la santidad y la misericordia de nuestro Dios. Dios no puede, como juez justo y soberano, simplemente dejar pasar los pecados y hacer como que no sucedieron. No podría ser Dios justo, santo y perfecto si el pecado no tuviera una justa retribución. El pecado debe ser castigado, pero por la misericordia de Dios, Él decidió pues castigar nuestros pecados en la persona de Cristo. Entonces Dios, el Hijo, tomó la forma humana para venir a este mundo, para vivir una vida santa, sin pecado, y un día ser puesto en la cruz del Calvario, donde pagara el precio por nuestros pecados. La justicia de Cristo nos puede ser aplicada o imputada a nosotros porque Él obedeció y guardó toda la ley, pero el castigo de nuestros pecados, como dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, fue misericordia de Dios y amor de Dios que provocó que Jesús viniera a pagar el precio por nuestros pecados, y cuando Él derramó su sangre preciosa, esos pecados fueron, hermanos, pagados, pero a su vez, hermano, cuando nosotros recibimos el sacrificio de Cristo por fe y nosotros le recibimos a Él como nuestro Salvador, nos arrepentimos y le pedimos a Él misericordia, con misericordia y verdad, la verdad del Evangelio, se corrige el pecado. Qué hermosa declaración que aunque hasta cierto punto, hermanos, era entendible para los judíos que cómo funcionaba este asunto de la expiación. Había, y no vamos a entrar en detalles porque ya lo estudiamos en Éxodo y en Levítico, que en el día de la expiación se tomaba un corderito, se tomaba un animal inocente, sin mancha, era inmolado, es decir, era muerto, era degollado, se extraía la sangre, ¿verdad? Y esa sangre era ofrecida en expiación por los pecados. Eso era un acto, hermano, simbólico, una tipología que representaba el sacrificio de Cristo que se haría en la cruz del Calvario. Muchas figuras, muchas
ceremonias, muchas ofrendas, hermanos, sacrificiales, eran tipologías del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No bastaba la pura misericordia, tenía que haber verdad implícita en ello, es decir, un mensaje específico, claro, que nos mostrara el modo de podernos salvar. Entonces, en un sentido teológico, esta frase indica que Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado y expiado a nosotros por causa, hermanos, de su misericordia y de su verdad, no la del ser humano, la de Dios para con nosotros. Y en un sentido práctico podemos aplicar este pasaje también para enseñarnos cómo podemos nosotros solucionar, no expiar, pero sí corregir el pecado en nuestra vida. Se necesita misericordia y verdad. Una persona, hermanos, para entender el pecado, tiene que ser expuesto a la verdad. Hay un equilibrio perfecto en misericordia y verdad. La verdad enseña, hermanos, aquello que hemos hecho mal. La verdad nos expone y nos evidencia frente a nuestro pecado, ¿verdad? Ahora, si nada más recibiéramos verdad, pues somos culpables y somos condenados al infierno. Pero la misericordia equilibra la verdad en que, aunque somos pecadores, dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la verdad es que somos pecadores, pero la misericordia se expresa en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre encontrará un equilibrio perfecto entre verdad y misericordia en la vida, y es algo que debemos tener en nosotros. Si una persona que conoce al Señor, hermano, ha recibido misericordia y verdad, únicamente se enfoca en la misericordia, pues la misericordia, hermanos, unilateral va a producir mucho liberalismo. Va a decir, bueno, pues Dios es un Dios de misericordia, Dios perdona. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Pues podemos vivir como queramos, podemos hacer lo que queramos, que al cabo Dios tiene misericordia y de esa manera, pues nosotros no vamos a tener consecuencias de nuestras acciones. Hay muchas iglesias, hermanos, que extreman la misericordia y se enfocan exclusivamente en ella, ¿no? Pues Dios es un Dios de misericordia, Dios nos ama, no necesitamos cambiar nada porque Dios nos acepta tal como somos, ¿verdad? Y es un dicho muy, muy bonito, un dicho muy emocional, tal como soy me acepta el Señor, tal como soy Dios me ama, pero hay una parte necesaria para equilibrar esa misericordia de Dios y es la verdad. Es cierto que Dios nos ama, es cierto que Dios quiere salvarnos, pero también es cierto que Dios es un Dios santo y que Dios exige y Dios demanda que nosotros aprendamos a agradarle a Él y aprendamos a vivir una vida agradable y aceptable delante de Él. Entonces sí, hay misericordia, pero también hay verdad. Y la verdad nos enseña y nos instruye acerca de qué áreas en nuestra vida a Dios no le agradan y debemos corregir en nuestra vida. Entonces hay un equilibrio perfecto. Yo entiendo la misericordia de Dios para ser salvo. Entiendo que a veces fallo, que a veces me equivoco y Dios tiene misericordia de mí, pero también la parte de la verdad de Dios me enseña que hay cosas en las que debo trabajar en mi vida y hay un proceso que debo llevar para hacer cambios y ser más aceptable delante de Dios. Por otro lado, hay iglesias que se enfocan en la verdad y se vuelven legalistas. No hay misericordia. No hay, ayer leí un mensaje de alguien que me dice, estoy en una iglesia donde hay estas reglas, pura verdad, 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 puras exigencias, puros reglas, inclusive me mencionaba que hasta disciplina física hay de parte del pastor de la iglesia. Inclusive, imagínense hasta qué extremo se toman atribuciones los seres humanos, ¿verdad? Cuando enfocamos la verdad unilateralmente y no equilibramos la misericordia. Una iglesia que se enfoca en la verdad se vuelve, hermanos, legalista porque empieza hasta a inventar reglas y doctrinas o prácticas que ni siquiera se observan en la Biblia. Y bueno, yo no quiero ser muy específico porque luego mucha gente se ofende, pero en realidad, hermanos, hay iglesias que hasta te dicen cuánto debe medir el largo de tu falda. Si tu falda no llega hasta cierta parte, tocar el piso, tú no eres santa, eres mundana, eres una ramera. Así lo dicen algunas iglesias específicamente. Que si la camisa que usas no es de color blanca
y sacan pasajes de contexto para defender doctrinas que son tradiciones de hombre. Dice, una vez alguien me dijo, pastor, ¿usted por qué no usa camisa blanca? Dije, sí, sí las uso, hermano, pero dice que la lavadora que tenemos no las deja tan blancas. Entonces, a veces son beige, a veces son así, a veces ya con los años las camisas blancas ya no son tan blancas, pero también uso camisas de colores. No, no le veo ningún problema. Oh, es que la Biblia dice que los que siguen a Dios andan con vestiduras blancas. Dije, ¿de veras? ¿Usted quién piensa que eso es una convicción por ese versículo? O sea, qué mente tan limitada, tan a veces falto de entendimiento para comprender que no está hablando de nuestra vestidura diaria, sino está hablando en un sentido espiritual, de una manera de vivir con la justicia de Dios puesta sobre nosotros. O sea, de pasajes, hermanos, sacan a veces reglas que se inventan y que luego le exigen a la gente, y eso se llama legalismo, cuando queremos, hermanos, unilateralizar la verdad y solamente enfocarnos en convicciones, en reglas, en cosas que se nos ocurrieron o que preferimos, pero queremos imponer sobre la gente. Y eso no funciona, hermanos. La vida cristiana requiere balance. Y el balance está entre la misericordia, ¿sí? Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos acepta, pero la verdad nos enseña a hacer cambios en nuestra vida. La verdad nos enseña que hay prácticas y costumbres que sí deben cambiar en nosotros. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero lo que nos va a hacer a nosotros apartarnos del mal se llama temor de Jehová. Y aquí está la clave, yo creo, hermanos, para poder tener un equilibrio perfecto. El temor de Jehová, y lo hemos estudiado y analizado a detalle, hemos visto muchos versículos que enseñan los beneficios del temor de Jehová, los efectos y las causas del temor de Jehová, pero básicamente podemos considerar que el temor de Jehová es un respeto reverente. Básicamente es el concepto que se trata este asunto del temor de Jehová, es un respeto reverente hacia Dios. El temor de Jehová es eso, hermanos, es tener un respeto, una conciencia. Alguien lo definió como la conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Es decir, cuando yo sé que Dios está presente, cuando yo sé que Dios está mirando, viendo, considerando todo lo que yo hago, como vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Que el Hades y ¿cómo dice? No, decía el Abadón, no, ¿cómo? Se me fue los nombres, ¿verdad? El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más el corazón de los hombres. Entonces, hermanos, si yo entiendo que la presencia de Dios está ahí y mi intención es agradar a Dios, yo tengo respeto hacia Dios y modifico mi conducta porque sé que Dios me está viendo, no porque quiero agradar a un pastor o porque hay reglas de una iglesia que me dictan y me enseñan cómo debo vivir. Ese es el problema de la religiosidad. El problema de la hipocresía surge mucho a través de una religiosidad sectaria. Eso es básicamente el concepto. El sectarismo es cuando hay un líder que impone reglas y la gente lo hace porque el líder dice. Le tienen temor al líder, no tienen temor de Dios. Y cuando empieza a mandarse o enseñorearse de la gente este líder, se vuelve, hermanos, un falso profeta, un lobo vestido de oveja, porque agarra atribuciones que no le corresponden. Dios nos manda a los pastores no enseñorearnos de la grey del Señor. Nosotros no somos, hermanos, ni policías, ni somos dictadores, ni somos reyes para ordenarle a la gente cosas que se nos pega la gana. Y hay pastores que hasta le dicen a la gente, tú te vas a ir para acá, y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer aquello, y tú te vas a ir de misionero para allá, tomando el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo. Cuidado, hermanos, porque hay líderes que son muy, ¿cómo le puedo decir? Que coaccionan a la gente mucho, la asustan. Y si tú te vas de la iglesia, yo voy a orar para que Dios te mate. Y yo voy a orar para que te caiga un rayo y que te caiga maldición y los asustan y los tienen todos, hermanos, atemorizados. Y hay gente viviendo un infierno en sus propias congregaciones. ¿Por qué? Porque tenemos iglesias que se enfocan en la verdad,
pero no hablan sobre la misericordia de Dios. Hay un equilibrio perfecto, hermanos. Creo que ya no debo hablar más sobre esto, pero es algo que nosotros debemos asimilar. Tenga criterio y discernimiento. Lo que nos va a apartar del mal no es el temor a una congregación, no es, hermanos, los gritos o insultos de un pastor, va a ser el temor de Jehová. Eso es lo que tenemos que enseñar. Si nosotros, hermanos, suponemos que la gente nos tiene miedo y las reglas que les dictamos tienen que seguirlas, ellos se van a esconder de nosotros, pero no se pueden esconder de Dios. Mucha gente piensa eso, es que yo no voy a la iglesia porque ahí te prohíben tomar y te prohíben fumar y te prohíben ir aquí, allá y hacer esto y hacer aquello. Y no debería ser así, hermanos, porque ninguna iglesia tiene el poder ni la autoridad de decirle a la gente lo que debe hacer o no debe de hacer. Debe ser, hermanos, el temor de Dios que nos lleva a ser conscientes de conocer a Dios y decir, ok, yo me doy cuenta que a Dios no le agrada esto y yo dejo de hacerlo no porque esté bien o mal, sino porque no es algo que a Dios le agrade, no es algo que debo yo poner por encima de mi relación con Dios. Y eso es lo que hacemos los verdaderos cristianos que tenemos temor de Dios. Hay cosas que yo no hago, hermanos, porque yo sé que a Dios no le agradan, que no están en la Biblia, que no son convicciones, pero yo prefiero no hacerlas porque quiero agradar a Dios. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y sé que voy a pisar muchos callos y muchos se van a ofender y muchos se van a... Y no es mi intención, yo no quiero entrar en debates ni en polémicas, pero les voy a mostrar o decir algo que yo opto por no hacer. Por ejemplo, yo no voy al cine, yo no voy al cine, ¿sí? Es algo que yo decido no hacer y mi familia no lo hace por varias razones, ¿ok? En la Biblia no dice que no debemos ir al cine. Muchos me preguntan, pastor, ¿dónde dice en la Biblia que no debemos ir al cine? La Biblia no dice. No hay un versículo que yo le pueda decir porque el cine no existía en los tiempos bíblicos. Pero hay principios bíblicos que me llevan a mí a considerar que no es una práctica que sea muy buena para un creyente. Y ahora vamos a entrar en debate por eso, porque yo sé que muchos de ustedes sí van, no pasa nada, no le voy a decir usted está en pecado, no le voy a decir usted está mal, no le voy a imponer una convicción que yo tengo. Simplemente la última película que yo vi en el cine fue de Mario Almada, para que se dé una idea, fue en los 90, o sea, estoy hablando de hace más de 20 años que yo no piso esos lugares, pero sé que hay varias cosas que suceden ahí que no son aptas para un creyente. Yo sé que no es algo que glorifique a Dios, no es algo que sea de edificación, no es algo en lo cual pueda o deba invertir mi dinero, mi tiempo, mi energía. Ahora, yo no estoy tratando de convencerle a usted que no vaya al cine. Esto no es el propósito. Solo es un ejemplo de decir cosas que uno dice, bueno, prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque mi intención es agradar a Dios y para mí que yo conozco de Dios, la perspectiva que yo tengo de Dios en mi vida personal, sin predicaciones, sin nada otra cosa, yo siento que no es una, algo que me pueda aportar espiritualmente a mi vida. Entonces yo decido no hacerlo, ¿me entiende? Y así hay muchas cosas en nuestra vida que uno dice, pues mejor no. No creo que sea algo apropiado, pero es mi decisión, mi convicción. No es algo que me impusieron en la iglesia, no es algo que me obligaron a hacer o que porque el pastor lo dice yo lo hago. No, usted tenga un discernimiento, usted tenga un conocimiento de la verdad, de la misericordia y con el temor de Jehová, usted misma va a tomar decisiones. ¿Cómo debo vestirme? ¿Qué música debo escuchar? ¿Qué lugares debo frecuentar? ¿Qué amistades debo tener en mi vida? Usted va a tener el discernimiento y usted debe decidirlo en base a la verdad, a lo que Dios le enseña, no a lo que otros le imponen. Quiero que entienda este principio. Yo no estoy entrando en polémicas, no estoy entrando en debates, lo único que estoy haciendo es mostrarle que el cristiano tiene una conciencia que Dios nos ha dado, tiene la verdad de la palabra de Dios y tiene la misericordia de Dios para tener un perfecto equilibrio en nuestra vida. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos cristianos siguen teniendo las mismas prácticas que antes tenían, que no tienen temor de Dios en su vida.
tienen religión, se esconden de la gente, se esconden del pastor, se esconden de los hermanos, pero de Dios no se pueden esconder. Por eso es que cristianos son unos en casa y otros en la iglesia. Vamos a la iglesia con nuestra máscara de cristiano, nuestro uniforme de cristiano, y cuando salimos de la iglesia nos quitamos la máscara, nos quitamos el disfraz y volvemos a nuestra vieja naturaleza, a nuestra realidad, porque eso es lo que somos. Lo que somos en la iglesia solo es una apariencia. Volvemos a nuestra naturaleza real cuando nosotros no estamos en la iglesia. Y eso es lo que pasa, hermanos, con la falsa religiosidad. Otra vez, no es un asunto de debate, es un asunto de mostrar un principio bíblico. Espero que les sea de ayuda y de bendición, pero francamente hay cosas que yo opto por no hacer. Por ejemplo, hay pastores que defienden que la Biblia habla de que se puede tocar o tomar el vino, o que se puede tomar un poco de alcohol, basado en los pasajes de 1 Timoteo donde dice, no dados a mucho vino, los diáconos, ¿verdad? Y hay personas que dicen, no, pues es que el vino que Jesús tomaba era un vino fermentado, y tienen sus argumentaciones y tienen, en lo personal, yo creo que no. Mi convicción, yo en mi vida, hermanos, he tomado una gota de alcohol y no la necesito y no quiero hacerlo y no quiero que nada de alcohol, hasta comprobado que con unas pequeñas dosis de alcohol ya hay un grado de embriaguez mínimo, imperceptible, pero ya existe. Entonces la Biblia dice, no os embriaguéis con vino. Mi convicción, mi preferencia absoluta es, yo no tomo alcohol. Si llegan en un restaurante y ponen ahí un pedacito de carne o un postre y le ponen alcohol, la estábamos comiendo en un restaurante y nos trajeron un postre y traía licor de café, ¿sí? Algunos lo comieron, no pasa nada. Mira, yo no critico, yo no juzgo, yo no soy juez, yo no soy Dios, pero mi personal, yo no quiero probarlo, yo no quiero tocarlo, yo no quiero nada con el alcohol. Y esto fue algo, una decisión que yo tomé desde antes de ser cristiano. Mi papá era alcohólico, hermanos, y yo vi los efectos que el alcohol hace en la persona, en el hogar, y yo decidí un día, jamás en mi vida voy a tocar desde niño, ni voy a probar ese mugrero, esa basura del alcohol. Yo tengo un odio muy particular hacia ese vicio por el daño que hizo a mi familia y por lo tanto es una convicción que yo tengo. No se las impongo a la gente, pero sí les muestro bíblicamente mi percepción es que Dios no quiere que el cristiano tome, que el cristiano se embriague. Y así, hermanos, podemos tomar tantas decisiones y convicciones, pero basados en la verdad de la palabra de Dios, equilibrados con la misericordia. Nunca, hermanos, tome dogmas que alguien inventó, reglas de que cuánto debe medir tu falda, qué color o tonalidad debe tener tu camisa, hasta dónde debe ser tu corte de cabello. Esas son reglas inventadas por hombres que la verdad, hermanos, la mayoría de las veces se hacen, muchas veces se hacen impositivas o se hacen legalismos que amargan a la gente, que generan lo mismo que tenían los fariseos. Los fariseos y los escribas se enfocaban mucho en las apariencias externas, pero descuidaban totalmente lo interno. El escriba y el fariseo, hermanos, se creía mucho, como aquel fariseo que oraba en pie para sí mismo, dice el Señor, y decía, Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Ayuno ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y 2 diezmos de todo lo que gano. Dice el Señor, y tenían muchos rituales, muchas prácticas, muchos sacrificios, pero su corazón estaba más podrido, hermanos, de soberbia, que Dios dijo, Dios resiste a los soberbios. El publicano, dice, estaba de rodillas, no quería ni alzar los ojos al cielo y golpeaba su pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Dice, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que quiera enaltecerse será humillado y el que se humille será enaltecido. Este versículo tiene grandes verdades, implicaciones teológicas, prácticas, y es un proverbio muy, muy bueno para aprender de memoria. Guárdeselo, hermanos, medítelo, y yo sé que Dios le va a ayudar a aprender mucho más sobre esto. Proverbios 16:7 nos dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,
Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Una de las grandes enseñanzas de la vida cristiana es llegar a un punto, hermanos, en que nosotros aprendemos la importancia que tiene agradar a nuestro Dios. Hermanos, eso es lo más importante en la vida de un cristiano. Cuando somos inconversos, hermanos, cuando nosotros apenas conocemos a Dios, tenemos un hábito, tenemos una costumbre y es agradarnos, hermanos, a nosotros mismos. Nosotros queremos que todo sea conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que a mí me gusta, conforme a lo que a mí me agrada. Un segundito, hermanos, voy a contestar un mensaje, permítame. Discúlpenme, hermanos, que tengo que contestar porque alguien me está esperando. Este, ok, discúlpenme, porque tengo que esperarme. Entonces, hermanos, am, les decía. Sí, que la vida cristiana, bueno, que la vida del impío básicamente consiste muchas veces en que nos agradamos a nosotros mismos. Pero algo precioso que nos enseña el Señor Jesucristo, hermanos, es que en su vida, cuando Él vino aquí, hermanos, Él buscó una sola cosa, hermanos, y es agradar a Dios. Y mire, hermanos, lo que dice ah, fíjense en Romanos 15:1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es un principio, hermanos. Parte de la vida cristiana es llegar a renunciar a nuestra carne. La carne quiere agradarse a sí mismo y es como vive la mayoría de la gente. Es que, ¿sabes qué? A mí me agrada esto. Si a mí me agrada el alcohol, yo tomo. Si a mí me agrada el placer, la inmoralidad, yo fornico, yo adultero. Si a mí me agrada la pornografía, yo lo practico, la veo. Si a mí me agrada estas prácticas, el baile, el cine, esto, aquello, es lo que yo quiero, lo que a mí me agrada. Pero la vida cristiana no es agradarme a mí, es entender que hay alguien mejor y más grande y más importante que yo y es Dios. Cuando yo aprendo a conocer a Dios, empiezo a dejar, a renunciar a mí mismo, a crucificarme a mí mismo. Por eso el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esto es un acto fundamental, negación o negarse a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Esto significa que yo renuncio y muero a lo que yo quiero y empiezo a vivir a lo que Dios quiere. Cada uno de vosotros agrada a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni siquiera el Señor Jesús, hermanos, vivió para agradarse a sí mismo. Él vivió para agradar a Dios. Y hermano, un creyente debe buscar en su vida, ya lo habíamos mencionado, pero debe buscar en su vida comprobar, quiere decir examinar, dokimazo en griego, lo que es agradable al Señor. La vida cristiana consiste en hacer lo que a Dios le agrada. Hermano, hay muchas cosas que a mí me agradan, pero que a Dios no le agradan. Y en algún momento en mi vida yo tengo que decidir, o me voy a agradar a mí o voy a agradar a Dios. Pues dice la Biblia, cuando tu decisión es agradar a Dios, te va mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando agradas a Dios y tus caminos, tu vida, tu manera de vivir, de ser, de actuar, de vestir, tu manera de tratar a otros es agradable a Jehová. Recuerde que la Biblia usa mucho la analogía sobre los caminos para hablar de la manera como nosotros vivimos. Cuando los caminos del hombre, dice la Biblia, son agradables. Deme un segundito, hermano, voy a contestar otro mensaje. Por favor, perdóname un segundito. Una disculpa, hermanos. Entonces, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos, dice, en las cuestiones más extremas, como los conflictos con otras personas,
Cuando yo quiero agradar a Dios, Dios se encarga, hermanos, de que ayudarme aún en los conflictos que tengo con otras personas y me puede dar paz. Fíjense, hermanos, el asunto de la paz es un concepto muy subjetivo, ¿verdad? Una ideología, un concepto muy abstracto que la gente tiene. No, pues tú le dices a la gente, ¿cuál es tu deseo? No, pues deseo la paz del mundo. Y mucha gente busca la paz, pero dice la Biblia, no hay paz para los impíos. La razón que este mundo está en tinieblas, está tan lleno de violencia, de inseguridad, tan lleno de secuestros, de extorsiones y todo el mundo está en conflicto unos con otros, hermanos, es que no pueden vivir una vida agradable a Dios. Escuche esto, la paz es un proceso por medio del cual comenzamos estando bien con Dios. Cuando mis caminos son agradables a Dios, yo voy a estar en paz con Dios. Dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando yo tengo una paz con Dios, es decir, mis caminos son agradables a Dios y yo trato de agradarle a Él, hay una paz entre Dios y el hombre. Cuando yo tengo paz con Dios, entonces puedo tener una paz conmigo mismo. Yo puedo estar en paz. Dice la Biblia, mucha paz tienen los que guardan tus mandamientos. Es decir, hermano, yo puedo vivir en una paz interior, en una paz sin temor, sin aflicciones, sin ansiedad, sin depresión. Estoy en paz conmigo mismo porque yo estoy bien con Dios y esa paz interior se exterioriza y se refleja hacia otros. Entonces, el proceso para poder tener la paz en el mundo es primero que nada arreglar cuentas con Dios, estar en paz con Dios. Segundo lugar, estar en paz conmigo mismo. Y en tercer lugar, puedo estar en paz con los demás. Pero la gente quiere hacerlo al revés. Primero quieren estar en paz unos con otros, quieren ponerse de acuerdo, quieren mediar, quieren conciliar. Nunca va a suceder. Porque mientras que cada uno piensa diferente y cada uno se quiere agradar a sí mismo, no puede haber, hermanos, paz entre las personas. Pero el proceso de paz viene de arriba hacia mí y de mí hacia afuera. Y eso es lo que Dios ha planeado. Entonces, para poder vivir en un mundo lleno de paz, lo primero que necesitamos es arreglar cuentas con Dios, es estar en paz con Dios. Y hermanos, la paz viene a través de Jesucristo. Dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios quiere establecer una paz entre Dios y el hombre y el precio para pagar fue Jesucristo. Él entregó a su único Hijo, a Jesucristo, para poder pagar el precio por nuestros pecados y Él quiere establecer la paz con nosotros, pero nosotros necesitamos poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo para poder estar en paz con Él y poder estar en paz con las demás personas. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, tú trata de agradar a Dios, hermano, y Dios te va a ayudar a tener mucho menos conflictos con otras personas. En tu hogar no va a haber tantos problemas porque si tú eres un hombre que ama a su esposa como Dios manda que ames a tu esposa va a ser una mujer que se somete a su marido. Y hermanos, en realidad sí se puede. Los hijos van a estar sometidos a los padres en un grado de autoridad que Dios ha declarado, que Dios ha establecido para el hogar. Cuando en la iglesia, hermanos, tú te sometes a Dios, quieres agradar a Dios, vas a estar en paz y vas a poder someterte sin problemas al pastor. Y el pastor va a poder someterse a Dios claramente. Puedes tener menos conflictos en el trabajo, menos conflictos, hermanos, con otras personas, porque mi meta es agradar a Dios, no agradar a la gente. Y esto, ¿se escucha mucho ruido? A ver, vamos a ver, ¿por qué se escucha mucho ruido? ¿Qué está pasando aquí en la transmisión? Vamos a ver qué está pasando. Bueno, hoy no hubo clases en la escuela y mi hijo va a tomar clases en línea y pues andan ahorita preparando todo para las clases, tal vez sea eso, pero creo que no es eso. Esto, escucha mucho ruido. Vamos a ver. Creo que estamos bien. Bueno, si se oye ruido acá en el ambiente es porque andan moviendo todo para las clases y pues les pido una disculpa si es muy fuerte. Bueno, vamos a avanzar, hermanos, porque tenemos poco tiempo y queremos cubrir al menos una parte más. Versículo 8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Ya anteriormente habíamos hablado versículos que enseñan el mismo principio
Y parte de este principio, hermanos, es que cuando tenemos que, fíjese, aquí no podemos nosotros tomarlo de una manera drástica este pasaje, como diciendo, no, pues entonces tener mucho dinero es pecado, tener abundancia es malo. No, hermanos, recuerde esto, yo le he enseñado, el dinero es un concepto amoral, o sea, no es ni bueno ni es malo, es depende cómo lo utilicemos. Como cualquier otra herramienta y cualquier otro objeto, aquí tengo un martillo, estaba arreglando el escritorio que se quebró. Este martillo, hermanos, es una herramienta. ¿El martillo es bueno o el martillo es malo? Pues no es ni bueno ni malo, es depende cómo lo utilizo. Si yo agarro este martillo para reparar el escritorio, para hacer las transmisiones, pues es algo bueno, lo estoy usando para algo bien, para algo bueno. Pero si lo agarro para pegarle a alguien y matarlo, lo estoy usando para algo malo. Pero no puedo atribuirle una moralidad al martillo en particular. No puedo condenar, no, el martillo es malo y los que tienen un martillo son asesinos. Y es lo que hacen muchas personas cuando hablan sobre el dinero. El dinero es una herramienta, como lo es el martillo. El martillo sirve para poner clavos, el martillo sirve para desarmar y armar, pero también puede servir para cosas malas, ¿verdad? Si yo necesito poner un clavo, uso el martillo. Si necesito poner un tornillo, uso el desarmador. Y si necesito comprar algo, uso el dinero. El dinero no es malo ni es bueno. El problema es el amor al dinero. Primera Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, esa es otra costumbre mala acerca del dinero, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermanos, el problema es el amor al dinero, la codicia. El problema es, hermanos, cuando el dinero se vuelve avaricia. Colosenses 3 dice, desecharnos, que debemos desechar lo terrenal en nosotros. Y dice Colosenses 3:5 bien claro que la avaricia puede llegar a ser idolatría. Mire, Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando una persona le tiene tanta deseo, tanta pasión a las cosas materiales, se pueden volver su prioridad, se pueden volver lo más importante en su vida, y es cuando el dinero se vuelve tu Dios. Por eso el Señor dijo, mira, ninguno puede servir a dos señores, porque vas a amar uno y odiar a otro. Nadie puede servir a Dios y a Mamonás. Mamonás era el Dios de las riquezas. Y sabe que, hermanos, es algo interesante, que hay mucha gente, inclusive cristianos, que adoran el dinero. No es que le tengan un altar al dinero, no es que le prendan veladoras y se le hinquen a orar, pero tu Dios vuelve o viene a ser aquello que tiene el primer lugar en tu vida, aquello que ocupa tus prioridades. Si para ti lo más importante es el dinero es tu Dios. Si para ti lo más importante es Cristo, Cristo es tu Dios. Pero a veces decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. Cuando tú, hermanos, no tienes tiempo para ir a la iglesia por trabajar, tu prioridad está en el trabajo y no en las cosas de Dios. Cuando tú no tienes tiempo para tu familia porque tienes que ir a trabajar y nunca estás con ellos y nunca hablas con ellos, nunca paseas con ellos, entonces estás muy enfocado a las cosas materiales y a veces tenemos que hacer un freno en nuestra vida y poner un equilibrio para entender hasta dónde debo tener contentamiento. Mejor es lo poco, dice este proverbio, con justicia. Estamos hablando, hermanos, que no es malo tener recursos, no es malo tener prosperidad, siempre y cuando no se comprometa mi justicia. Varios aspectos, mi honestidad. No debo comprometer mi honestidad. Si tener dinero implica, si tener más dinero implica hacer algo deshonesto, como robar, como mentir, como engañar, entonces, hermanos, estoy inclinándome más hacia el materialismo y estoy comprometiendo, como dice aquí, la muchedumbre de frutos sin derecho. No debo comprometer mi integridad. Integridad es mantenerme en el camino correcto.
si para tener más dinero tengo que comprometer mi espiritualidad, es decir, mi relación con Dios, mi vida espiritual, estoy comprometiendo lo que está más importante en mi vida que aquello que es secular. Entonces, hermanos, lo más importante para un creyente es su relación con Dios. Recuerde las prioridades que se establecen. Número uno, Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es lo más importante. Dios es lo que debes amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay un capítulo en el corazón inclinado hacia Dios en el libro donde enseño este mandamiento, cómo se cumple gradualmente y cómo es el proceso para cumplir este gran mandamiento. Debería usted tener el libro de un corazón inclinado hacia Dios, pues es un capítulo que le va a cambiar la perspectiva de la vida cristiana. Dios es primero. Segundo lugar, mi familia es importante. Si tú estás casado, tu esposa es la persona más importante en tu vida después de Dios. No los hijos, no la mamá. Las mamás dicen esto, primero tuviste madre y después esposa. Sí, es verdad, en orden cronológico, pero en prioridades, bíblicamente, Dios es primero, tu esposa es segundo y no tu mamá. Tercer lugar son los hijos. Así debe ser la prioridad. Por eso dice la Biblia, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mientras estás bajo el cuidado de tus padres son lo más importante porque son la autoridad que Dios puso para ti. Pero cuando te casas, ellos dejan de ser las personas más importantes y la persona más importante es tu esposa. Y la persona más importante es tu esposo. Después son tus hijos y posteriormente, hermanos, Ah, después de eso, hermanos, está mi ministerio, lo que hago para Dios, y después mi trabajo y las cosas seculares. Así debo priorizar mi vida, hermanos, y es la manera como nosotros podemos mantener un equilibrio y podemos vivir una vida mejor. Entonces, si hay un compromiso, si hay que comprometer mis prioridades en la vida, para poder obtener más recursos, entonces primero tengo que saber, hermanos, que es mejor mantenerme con pocos recursos si es que tengo que comprometerme en otras prioridades que tener muchos frutos sin derecho. Muy importante, hermanos, aprender a priorizar en nuestra vida. Hay personas que por asuntos de dinero, por ganar unos pesos más, dejan de asistir a la iglesia, pierden o destruyen su matrimonio, destruyen la vida de sus hijos, como les conté la historia de Hiel de Betel, o su propia salud, sus propios ministerios, y ponen en primer lugar las cosas materiales, hermanos. Tenemos que tener cuidado con ese asunto. Un segundito, por favor. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a decir a veces no. Basta. Como dijo Esaú, sí, Esaú le dice a Jacob, suficiente tengo, no necesito más. Y esa es una tremenda capacidad de sabiduría cuando una persona es capaz de decir, ¿sabes qué? No necesito más. Hasta aquí va a llegar mi compromiso con el mundo, con las cosas materiales. Ahora, si no tienes que comprometer tu relación con Dios, con tu familia, tu salud, tu ministerio, tu iglesia, échale ganas, hermano, y agarra todo lo que Dios te dé. Pon a Dios primero, sé un buen administrador, échale ganas en el trabajo, en lo que hagas, y mira, Dios va a bendecir. La bendición de Jehová enriquece, pero no añade tristezas con ella. No quiere decir que Dios nos quiera pobrecitos y, pues es que no tengo. Hermano, Dios no planeó que la vida cristiana fuera una vida de miserias, que la vida cristiana fuera una vida de austeridades. Sí, a veces se nos atora la carreta un poquito y a veces tenemos que parar un poquito el caballo y decir, hey, quieto, tranquilo. Aquí, aquí ya estoy comprometiendo otras prioridades. Debo detener, debo hacer una pausa, pero eso es parte de la sabiduría que Dios nos da.
el no perder de vista que hay cosas más importantes que el dinero y hay riquezas más grandes que las riquezas materiales. Amén, hermanos. Quería llegar hasta el versículo 10. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Creo que este está muy bien. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mucho en Proverbios se habla sobre esto. El hablar de un camino es hablar de nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra cosmovisión, la manera como vivimos, cómo actuamos, cómo vestimos. Mi camino es la vida. El corazón del hombre piensa en sus planes, en sus metas. ¿Se acuerda que el primer versículo habló sobre eso? Que del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la boca. Este proverbio también puede aplicar con aquel dicho popular que dice que el hombre propone, pero Dios dispone. A veces nosotros hacemos planes para nuestra vida, hermanos, pero otro versículo dice, encomienda a Jehová tus obras. ¿Se acuerdan que dice este mismo capítulo? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Quiere decir, hermano, antes de tomar decisiones, antes de pensar y organizar tus planes, considera a Dios. Dios puede enderezar tus pasos, Dios puede guiarte por el mejor camino y Dios puede ayudarte a concretar más esas metas y esos planes cuando Dios está presente en ellos. Dice Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Básicamente es el mismo concepto. Considera a Dios en todos tus planes. Pregúntale a Dios sobre lo que quieres hacer. Busca la respuesta de parte de él y te vas a dar cuenta, hermanos, que Dios te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Ayer vimos ejemplos de positivos y negativos, de planes que se hacían, pero que Dios cambiaba. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo, por ejemplo, de Pablo, que quería ir a Asia, pero Dios lo guió a Macedonia? Y había un propósito. Las iglesias de Macedonia, principalmente la de Filipos, era la primera iglesia que existía que iba a apoyar misiones de manera sistemática al apóstol Pablo en su ministerio para que hiciera la obra de Dios. Eso era misiones. Eso era el concepto bíblico de misiones. Y Pablo tuvo que llegar a Corinto a hacer tiendas, a trabajar secularmente, porque dice en Filipenses 4 que cuando partió de Macedonia, ninguna iglesia participó con él en razón de dar y recibir. Le dijo, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo llega a Corinto, hermano, y no había ninguna iglesia que lo estaba apoyando. Se tiene que poner a hacer tiendas. Y Pablo dice en Hechos 18:4 que predicaba los días de reposo, es decir, su ministerio estaba limitado a un día a la semana predicar, pero dice la Biblia, hermanos, que estaba haciendo tiendas. Pero cuando llegan Timoteo y Silas de Macedonia, Pablo se entrega por entero a la predicación del Evangelio. Cuando llegan los recursos de parte de las iglesias de Macedonia y de Filipos, Pablo se puede entregar full time, tiempo completo a predicar el Evangelio, y era un plan de Dios. Entonces, hermano, el plan de Pablo era uno, pero el plan de Dios era otro, pero el plan de Dios era mejor que el plan de Pablo, porque Pablo se va de Corinto a Éfeso y resulta que en Éfeso ahora sí puede lograr grandes resultados. Y en Hechos 19 dice que desde Éfeso todos los judíos y griegos escucharon la palabra de Dios en Asia. Todos, hermanos, era la región prolífica más grande, más demográficamente hablando, fuerte de todo el mundo. Y Pablo tuvo un impacto grandísimo. En Romanos dice que desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico es, hermano, la región donde estaba, donde posteriormente estaba Croacia, regiones, hermanos, de allá, de Serbia, de regiones, hermanos, que estamos hablando de las partes ya del continente europeo, donde Pablo llegó a predicar el Evangelio porque tuvo y siguió el plan de Dios. Cuando sigues los modos y las maneras de Dios, hermano, tu vida va a ser más fácil. ¿Se acuerdan que dijimos que el camino del perverso es como seto de espinos? Pero, dice la Biblia, pero al entendido, su camino es como una calzada. Hermano, las cosas son mucho mejor cuando consideras a Dios antes de tomar decisiones y antes
de hacer tus propios planes. Número 10, y terminamos. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Obviamente, este proverbio no lo podemos tomar como una ley irrefutable, como un principio inquebrantable, pero sería en una utopía, hermanos, sería algo bueno. Básicamente está diciendo, la palabra oráculo en el idioma original se refiere a la práctica de la adivinación, pero en los tiempos greco-romanos se utilizaba también para hablar sobre una persona. Un oráculo era una persona que hablaba de parte de una divinidad, de parte de Dios. En un sentido práctico de este proverbio, nos enseña, hermanos, que cuando Dios pone a alguien autoridad, lo ideal es que ese rey, ese líder, pueda tener el discernimiento para hablar de parte de Dios y que cuando toma decisiones, hermano, hace decisiones guiado por Dios. Nos gustaría que este fuera un principio inquebrantable. Lamentablemente hay muchos gobernantes, líderes que no consideran a Dios en su vida y no pueden fungir como oráculos, no pueden hablar ni tomar decisiones de parte de Dios. Ahora, es Salomón quien escribe este libro y Salomón sabía que Dios le había dado sabiduría. Por lo tanto, Salomón sabía que mientras que él caminaba con Dios, las maneras y decisiones y los juicios que él emitía eran, hermanos, tan precisos que él sabía que era Dios quien le estaba dando la sabiduría y la guía para tomar esas decisiones. Como en aquel caso en que Salomón, recuerda usted, vinieron dos mujeres. En esos tiempos no existía manera de comprobar. Había dos mujeres que tenían un bebé, vivían juntas y dice que un bebé de una de las dos murió y las dos peleaban ser la madre del que estaba vivo. Y eso, hermanos, era imposible de saber porque era la palabra de una contra la otra. No había exámenes de ADN, no había evidencias genéticas que pudieran corroborar quién era la verdadera madre de ese bebé. Pero Salomón, hermanos, mandó traer una espada y dijo, vamos a partir el bebé vivo y les vamos a dar mitad a cada uno, vamos a quitarnos de pleitos. Y una de las madres dijo, sí, mátenlo. Ella sabía que su hijo era el muerto y dijo, bueno, si no voy a tener al vivo, pues que maten al otro también. Y eso es lo que la naturaleza humana. Y Salomón dijo, no, esa es la verdadera madre. La otra, la que dijo, no, dénselo el bebé a ella y déjenlo que viva. El amor de madre salió a resurgir su naturaleza de proteger a su bebé y es cuando Salomón corroboró. Entonces había un oráculo en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca y muchas cosas. Dice la Biblia que para oír el juicio de Salomón, gente viajaba grandes distancias para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cuando usted y yo estamos en una posición de liderazgo, hermanos, debemos buscar la sabiduría de Dios en nuestra vida para que cuando damos un consejo, cuando predicamos un mensaje, cuando hablamos con otra persona y le damos una recomendación, la gente puede decir, mira, oráculo hay en los labios de esta persona. ¿Se acuerda de Aitofel? Era un consejero de David y dice la Biblia que era el consejo de Aitofel en aquellos días como si se consultara la palabra de Jehová. Así era el consejo de Aitofel en los días de David. ¿Sabe qué está pasando, hermanos? Que cuando una persona busca la sabiduría de Dios, Dios le da sabiduría a esa persona para emitir consejos de parte de Dios. Dios le dijo a Jeremías, fíjese esto, hermanos, Dios le dijo a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Fíjese, dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Increíble declaración que Dios le dice a Jeremías cuando estaba desanimado. Ya estaba desanimado, no, ya no me acordaré del Señor. Ya. Me sedujiste, Jehová, fui engañado. Y Jeremías estaba bien agüitado, bien amargado, hasta con Dios. Dios le dice, Dios no vino a apapacharlo, ay, pobrecito bebé. No, Dios le dijo, no, Jeremías, tú estás mal. Si te conviertes, si te arrepientes, yo te voy a restaurar. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Dice la Biblia, y Dios le dice, serás como mi boca. Jeremías podía ser un oráculo de parte de Dios cuando tenía una comunión correcta con Dios. Entonces, hermanos, debemos entender que para ejercer correctamente el liderazgo necesitamos la sabiduría de Dios
Y este es el sentido de este versículo que dice, oráculo hay en los labios del rey y en juicio no prevaricará su boca. ¿Sería usted una persona, hermanos, que podría ejercer un buen liderazgo en su hogar, varón? ¿Es usted en su hogar un oráculo de parte de Dios? Que usted le habla a su familia de parte de Dios y no porque soñó algo, porque Dios ya no habla a través de sueños, sino porque usted leyó la Biblia y Dios le habló a través de ella y ahora usted le enseña a sus hijos y usted es oráculo de parte de Dios. En una clase, escuela dominical, en un ministerio de jóvenes, en una iglesia, en cualquier situación, hermano, debemos buscar la sabiduría de Dios. Hasta aquí llegamos con la meditación de este día. Otros 5 versículos más. Parece que se volvió regla, ¿verdad? Que avanzamos 5 versículos, pero creo que hay aprendizaje y hay cosas que podemos quedarnos en esta mañana. Vamos a